hacer varias observaciones a través de estos capítulos del profeta. Y este mensaje, gloria sea el Señor, va a ser más, como decía la pastora, cuando estudiábamos el ayuno del mes pasado, o del mes de noviembre, que creo que fue el último, gloria sea el Señor, porque en diciembre estábamos trabajando. Ella le daba una conferencia a la iglesia de cómo preparar un sermón, los diferentes tipos de sermón, de predicaciones. Y uno de ellos es el sermón narrativo, gloria sea el Señor, donde usted a través de la palabra, usted narra lo que está escrito ahí, lo que está aconteciendo, pero de una manera predicada. Y yo en esta mañana, que Dios me ayude, gloria sea el Señor, pero a través de estos 3 capítulos usted vaya conmigo. Si yo no dirijo mucho la vista sobre usted, no se crea que estoy enojado contigo. Ni mucho menos se enoje y se crea que Dios está enojado con usted, gloria sea al Señor. Es que quiero ir de acuerdo a lo que escribía mientras oraba y meditaba en el Señor. Así que usted vaya conmigo a través de la Escritura, y si usted no me tiene que mirar tampoco, no me mire. Usted enfoque su mirada en la Biblia, aleluya, en los capítulos por capítulo, porque usted me va a seguir, gloria sea el Señor. Así que en este capítulo número 1 encontramos un hombre que lo primero que usted se va a dar cuenta es que recibe una visión de parte de Dios. Dice el versículo 1, gloria sea el Señor, la profecía que vio el profeta Habacuc, gloria sea el Señor. Así que Dios está tomando la iniciativa, aleluya. Dios está tomando el paso inicial para revelarle algo al profeta, para dejarle saber al profeta qué estoy a punto de hacer, aleluya. Es que estoy a punto de, que está a punto de ocurrir, gloria sea el Señor. Y el profeta tiene que estar presto, tiene que estar atento, tiene que estar listo para percibir lo de Dios a través de esta visión. Cuando nosotros vemos, gloria sea el Señor, que Dios toma la iniciativa, ¿usted cree, gloria sea el Señor, que si Dios toma la iniciativa es porque Él quiere hacer algo? Porque si no, Él se queda sentado. Y debe decirle que aún quedándose sentado, Él toma la iniciativa. Y Él hace lo que tiene que hacer, gloria sea el Señor. Ayer hablábamos aquí los hombres, gloria a Dios, que cuando el hombre pecó, dice la Escritura que el hombre no buscó a Dios. Dios tomó la iniciativa de buscar al hombre aunque había pecado. Y aunque se había escondido. Y aunque se habían cubierto porque se dieron cuenta que estaban desnudos. Óigame, cuando Dios toma la iniciativa, cuando Dios tiene la intención de dar el primer paso, es porque Dios está a punto de hacer algo. Óigame, el profeta, gloria sea el Señor, mientras puede percibir la visión, mientras está viendo a través de la visión lo que Dios le está mostrando, dice la palabra del Señor que el profeta comienza a clamar en un desespero ante la situación que él está viendo. Ante la situación que Dios le está permitiendo ver a través de esta visión, gloria sea el Señor. Y el profeta comienza un diálogo, comienza, gloria sea el Señor, una conversación, pero no una conversación cualquiera. Comienza una conversación, como decimos nosotros, que nos hemos inventado en el país de Puerto Rico. Decimos, en vez de una conversación de alabanza, una conversación de quejabanza. Comienza al profeta decirle al Señor, pero Dios, Jehová, ¿hasta cuándo vas a permitir esto? ¿Hasta cuándo vas a permitir que yo vea tanta violencia? ¿Hasta cuándo, gloria sea el Señor? Y en ese diálogo de queja, de conversación, el profeta le dice, Jehová, te pido ayuda. Pero aparentemente no me estás escuchando. Yo no sé si usted ha estado en posiciones, gloria sea el Señor, y en momentos de su vida donde usted clama a Jehová y aparentemente Dios no responde. El profeta estaba en esta, aleluya, situación, gloria sea el Señor.
El profeta, gloria sea el Señor, déjeme decirle que mientras Dios le hacía sentir el mashá, la carga pesada de Jehová sobre el profeta, es entonces donde nos estamos dando cuenta que si el profeta está, aleluya, respondiendo de esta manera, es porque el profeta está sintiendo algo que no es de él. Y cuando algo usted está sintiendo sobre su vida que no es suyo, por la naturaleza humana que tenemos, reaccionamos porque está pasando algo que no es común y corriente. Y entonces, así es que a través de la palabra nos vamos a dar cuenta que ocurren las experiencias proféticas sobre estos hombres llamados profetas. Amén. Usted me dirá, si yo le pregunto en esta mañana quién todavía anhela y quiere ser profeta, yo creo que con esto que yo acabo de decir, usted me va a decir, pastor, yo no quiero ser profeta. ¿Para qué? Gloria sea el Señor. No. Pero el profeta, hermanos, tiene una conexión, tiene una, gloria sea el Señor, una línea directa con Dios, con el cielo, gloria sea el Señor, porque el profeta recibe una palabra, una visión antes que el pueblo la tenga. El pueblo, gloria sea el Señor, está en la espera, el pueblo está clamando, el pueblo está orando o el pueblo está durmiendo, gloria sea el Señor, podemos poner tantas cosas. Pero hay un profeta donde es despertado primero, hay un profeta donde se le revela primero, hay un profeta donde es escogido primero, donde es el profeta el encargado, la persona responsable por transmitir el mensaje recibido a través de una visión de Dios. Y a través de la escritura esto es lo que nosotros encontramos, gloria sea el Señor. Óigame, el profeta, gloria sea el Señor, yo me imagino su corazón palpitando. Pero palpitando agitadamente, gloria sea el Señor. Bueno, no le voy a preguntar si usted ha tenido palpitaciones, porque la hermana Francisca me dice, sí, yo. Gloria sea el Señor, pero Francisca, ¿cómo se sentía eso? Boom, boom. Como que el corazón se te quiere salir, ¿verdad? Gloria sea el Señor. Pues yo me imagino, y eso usted me lo puede preguntar a mí, se lo puede preguntar a la pastora y se lo puede preguntar a cualquiera que ha recibido una revelación de parte de Dios como profeta o como en un momento donde Dios te está utilizando como profeta. Porque déjeme decirle, hay dos cosas muy diferentes. Un ministerio es profético y el otro ministerio que es el don de la profecía. Son dos cosas muy diferentes, gloria sea al Señor. Uno es un llamado y el otro es un don. Y aunque no tengas el llamado o el ministerio profético, puedes ser utilizado con el don de la profecía. Entonces, usted va a sentirse que su corazón está agitado porque hay algo que no es suyo, que está siendo depositado, que usted tiene que hacer. Dios te está haciendo sentir, Dios te está permitiendo sentir. Escuche bien, gloria sea el Señor, porque la conexión y la línea que hay directa entre Dios y el hombre, de hombre y Dios, tú estás como hombre, el profeta está sintiendo lo que Dios está sintiendo en su corazón. Óyeme, qué experiencia maravillosa, pero al mismo tiempo aterrada. Al mismo tiempo, gloria sea el Señor, de grande temor, de grande asombro, gloria sea el Señor. Pero así son las experiencias proféticas, gloria sea el Señor. Y aunque nuestro corazón palpite y aunque con nuestro corazón sea agitado, gloria sea el Señor, es ahí donde me voy a dar cuenta que Dios quiere tratar con el vaso de honra. Ahí es donde me doy cuenta que yo soy un instrumento para su gloria. Aleluya. Ahí en ese momento me estoy dando cuenta de que, como hablábamos anoche en los hombres, ahí me doy cuenta de que Dios, aunque Él no tiene que hacerlo, pero Dios está confiando en el hombre. Óigame, qué dicha, qué privilegio
de que Dios, teniendo el poder como soberano Dios que es, de hacer las cosas por sí solo, Él quiere que nosotros seamos participantes. Óigame, porque si no, usted no estuviese aquí. Si no, yo no estuviese aquí en el día de hoy. Y a través de la palabra, gloria sea el Señor, estamos viendo lo que está ocurriendo. Estamos viendo en los primeros capítulos, en los primeros versículos, lo que Dios está haciendo, lo que Dios está permitiendo al profeta, aleluya, poder ver con sus propios ojos a través de esta visión y lo que estaba ocurriendo aquí en la tierra en este momento, gloria sea el Señor. Pero si usted se va más profundo, gloria sea el Señor, no solamente Dios le permite ver, no solamente Dios le permite contemplar, sino que a Dios se le ocurre, gloria sea el Señor, decirle, ¿sabes qué? Voy a hacer algo que no te va a gustar. Y es aquí donde yo quiero que usted analice su vida, gloria sea el Señor. Porque si Dios toma la iniciativa de revelarle algo a un profeta para que vea o para que declare una palabra, y son cosas a veces que no están en nuestro control y que Dios quiere hacer que a veces a nosotros no nos gustan, hacia un pueblo, imagínense lo que Dios nos puede hacer a nosotros mismos. Si estamos dormidos, si estamos cabeza abajo, si estamos cabizbajo, si estamos pensando en pajaritos preñados, como decimos nosotros en Puerto Rico, gloria sea el Señor, ¿usted no cree que Dios tiene el poder para despertarnos? Aleluya. ¿Usted no quiere, aleluya, no cree que Dios tiene el poder para derramar avivamiento sobre nuestras vidas y sobre la tierra, para que nos demos cuenta de que Dios está a punto de hacer algo sobre nosotros? Amén, aleluya. Óigame, y aunque no entendemos lo que está ocurriendo, aunque no podemos ver la página completa, aunque no podemos ver el resultado final, gloria sea al Señor, y déjeme decirle, por eso es que en vez de una alabanza, le damos a veces quejabanzas al Señor, porque todavía no podemos ver el panorama completo. Y el profeta, mientras recibía parte de lo que Dios estaba a punto de revelarle más adelante, obviamente Dios le muestra la primera parte y al profeta no le gustó. ¿Y a quién de nosotros, cuando nos dan algo que no nos gusta, nos quedamos callados? O cuando nos dicen algo que no nos gusta, nos quedamos callados. ¡Acheli! Por favor, bota la basura. ¡Ay, mami! Es más, ya hoy día no existen las palabras, con las miradas. Y me dijo más que con las palabras. Y entonces ahí es donde yo me doy cuenta, gloria sea el Señor, a través de la Escritura, que aunque el profeta no aparentemente le está gustando lo que está viendo, y aunque se va delante de Dios y comienza a hacerle preguntas, ¿hasta cuándo no me escucha? ¿Por qué me permite ver todo esto? Y Dios le dice, Dios le responde, gloria sea el Señor. En otras palabras, ahí escrito está, es que mi pueblo ha pecado contra mí y yo he venido para destruirlos. Óigame, Dios le está revelando al profeta, vengo para destruir a mi pueblo. Oh my God. Óigame, que Dios venga, se te revele y te diga, voy a destruir a tu familia. ¿Te le va a gustar eso? Y déjeme decirle, aquí en esta ocasión estamos viendo al profeta, donde Dios le está revelando algo que no le gusta. Gloria sea el Señor. Y el profeta se queja y como que está en contra de lo que Dios está a punto de hacer. Pero a través de otros profetas nos vamos a dar cuenta de que Dios le revela castigo. Y el profeta está bien, Señor, yo lo hago. Lo que tú digas, Señor. Pero en esta ocasión, aparentemente el profeta como que se está poniendo en el lugar del pueblo y dice, Señor, pero no lo destruya. Señor, no lo arrase, gloria sea al Señor. Yo sé que ha pecado. Y tú dijiste que vas a utilizar otra nación. Óyeme, que más todavía.
No que el Señor lo iba a destruir por sí solo. Es que el Señor iba a utilizar otro pueblo para darle celo, para destruirlo y para que el mismo pueblo, aquel pueblo, hermano Lino, aquel pueblo que Dios dijo, lo he escogido para que fuese pueblo santo mío, como decíamos anoche en la actividad de los hombres, pero ese pueblo santo que Dios escogió pecó contra Dios, le faltó a Dios y Dios está a punto de escoger a una nación para destruirlos por la maldad que habían hecho contra Dios. Óigame, usted me va a preguntar, pastor, ¿qué tiene que ver eso con nosotros, la iglesia? Examinémonos. El salmista oraba al Señor y le decía, Señor, examíname y ve en mí si hay caminos de perversidad. Muéstrame, revélame. Gloria sea el Señor. Porque el salmista entendía quién era Jehová. El salmista conocía quién era Jehová. El salmista sabía que si Jehová decía lo que decía, él lo iba a cumplir. Óigame, y a través de este capítulo número 1 te vas a dar cuenta, gloria sea el Señor, cómo Dios escoge o va a escoger una nación, gloria sea el Señor, para castigar a su pueblo Israel, porque no solamente pecó contra Dios, no solamente se rebeló contra Dios, no solamente idolatró a Dios, no solamente se postraron y adoraron a falsos dioses, sino que el pueblo santo jugó con Dios. Y en esta mañana, gloria sea el Señor, usted se va a dar cuenta por esta palabra que lo mismo que estaba ocurriendo con el pueblo de Dios, generalmente estoy hablando, no en Palm Heights, porque esas cosas aquí no pasan, hermano. Es más, déjame abrir la puerta para predicarles a otros. Pero Dios nos está hablando, no porque necesariamente tal vez usted y yo estamos malos, pecando, faltando contra Dios, o somos rebeldes, o nos hemos olvidado de Dios. No, es que Dios quiere que despertemos. Dios quiere que nos demos cuenta que en medio de la situación difícil que estamos viviendo, Dios está a punto de hacer algo. Dios está a punto de abrir sus cielos, aleluya, y derramar avivamiento sobre la iglesia. Amén. Óigame, por un avivamiento, gloria sea el Señor, que más adelante vamos a entrar, aleluya. Pero en el capítulo 1 nos estamos dando cuenta que el profeta no está de acuerdo con lo que Dios está a punto de hacer. Usted lo puede ver clarito ahí en el capítulo número 1. Óigame, pero si brincamos al capítulo 2, vaya conmigo al capítulo 2. Yo quiero que usted se dé cuenta de algo, un detalle también bien importante, que en el capítulo número 2, gloria sea el Señor, vuelve el Señor y le da otra visión al profeta. Óigame, en el capítulo 1 Dios toma la iniciativa, le revela por visión lo que le está revelando. Y en el capítulo 2, el profeta toma su lugar, toma su guarda, se para en el lugar correcto y espera en la visión que Dios le va a dar. Y cuando recibe la visión, gloria sea el Señor, dice la Escritura que con la actitud que el profeta tomó, el profeta estaba decidido a esperar una respuesta tocante a la queja que él le había dado a Jehová el Señor. Óigame, yo no sé si a usted también le ha pasado que usted se le para a Dios frente a frente y le hace así, que esto y que lo otro, y qué, y ¿dónde tú estabas? ¿Y por qué te tardaste? Y después te sientas como que, ahora, respóndeme. Mire, hermano, tengamos mucho cuidado con qué actitud nosotros venimos contra Dios. Porque a través de estos capítulos nos vamos a dar cuenta que, déjame decirte, Jehová le respondió a Habacuc. Y déjame decirte, le respondió y lo mantuvo con vida. Pero hay momentos que Dios responde y ya tú no respiras más. Hay momentos en que Dios puede responder a nuestra queja y hasta ahí llegó tu aliento. Entonces, hoy nosotros tenemos que despertar. Hoy tenemos que dejar que el avivamiento poderoso y manifestado del cielo caiga sobre nosotros. Gloria sea el Señor. Jehová les responde a Habacuc, gloria a Dios. Y junto con la visión,
Ahora viene otro beneficio. Al principio les revela una visión de parte de lo que iba a hacer, pero ahora hay un beneficio más que se le añade a la visión, que con la visión le da una palabra para que escriba. Ahora, gloria sea el Señor, Jehová está respondiendo no con visión, sino con una palabra para que la escriba. Siga conmigo, no se pierda. Junto con la visión, Dios Jehová le revela la palabra que el profeta necesitaba escuchar. Déjame decirte que cuando usted y yo nos quejamos ante Dios y baja una respuesta, no es la respuesta que tal vez usted esté esperando, pero es la respuesta que usted y yo necesitamos escuchar. Es la respuesta que Dios sabe que aunque no va a ser bonita a nuestros ojos ni a nuestros oídos, va a ser la respuesta que nos va a calmar. Óigame, baja la respuesta y le dice al profeta: yo necesito que esta palabra sea escrita. Aleluya. Y si Dios tiene la intención de que esta palabra profética sea escrita, es porque Dios tiene la intención de que esta palabra persevere por los tiempos de los tiempos. Porque si esta palabra profética no hubiese sido escrita, hoy usted no la tuviese ni yo tampoco. Pero como Dios tuvo la intención de que fuese escrita, era para que perseverara por los siglos de los siglos. Aleluya. Porque los cielos y la tierra y todo lo creado por Dios va a pasar, mas su palabra no va a pasar, porque está escrita con la intención de que sea preservada. Amen, that's right. Óigame, te da la visión al profeta, le da la palabra para que sea escrita con la intención de que sea preservada. Y escúcheme, ¿por qué usted cree que Dios tenía la intención de que fuese escrita? Número uno. ¿Por qué usted cree, número dos, que Dios tenía la intención a que esta palabra perseverara? Mire, mi abuelito una vez me dijo a mí que las palabras se las lleva el viento, pero lo escrito permanece. Y aunque en los tiempos de antes una palabra valía, la palabra tenía un peso, como decía el Señor. Pero aunque la palabra tenía un peso, más todavía tenía peso lo que estaba escrito. Dios quería revelarle al profeta que él estaba a punto de hacer algo, gloria sea el Señor, que él quería que la gente lo leyera. Pero no que la gente lo leyera de ese tiempo, sino que perseverara para que la gente de las próximas generaciones lo leyeran y se dieran cuenta lo capaz que es Dios de hacer algo cuando las cosas no las hacemos bien. Y Dios nos las deja ahí preservadas y escritas, hermanos, iglesia, para que nosotros despertemos de este sueño que estamos durmiendo. Y no caigamos en la misma conducta de vida, y no caigamos en el mismo peso, pero decía el Señor, de sueño que tenían esta gente, o en la misma idolatría. Pero decía el Señor, Dios a veces no nos habla porque usted y yo estamos, aleluya, viviendo la misma manera que el pueblo de Israel. No, Dios quiere que nosotros despertemos para que no caigamos en la conducta que ellos vivían. Y ahí es cuando nos damos cuenta, gloria sea el Señor, que Jehová le dice al profeta, gloria sea el Señor, te mando a que le escriba porque quiero que sea preservada, porque lo que estás escribiendo necesita ser preservado, porque todavía no es el tiempo de cumplimiento. Todavía no es el tiempo, porque Dios estaba a punto. Dios estaba a punto, gloria sea el Señor, de hacer algo. Pero usted sabe cómo es nuestro Dios. Y usted sabe que Dios conoce la mente humana. Y Dios, de la única manera que nos va a ir contra nosotros, como decía el Señor, cuando nosotros refutamos, es simple. Dios siempre nos va a decir, pero espérate, yo te advertí ya. Ya yo te lo había dicho. Yo te lo había revelado.
yo usé a esta persona para que te lo dijera, que no andaras por ahí, que no tomaras esa decisión, que no fueras por ahí, gloria sea el Señor. Y cuando nosotros vamos y cometemos el error y nos salen las cosas mal y vamos donde Dios a quejarnos, Dios nos dice, pero es que ya yo te lo había advertido. Y como Jehová Dios conocía a su pueblo, Él sabía que su pueblo iba a venir delante de Jehová, aleluya, y le iba a decir, pero ¿por qué nos permitiste hacer y pasar por todo esto? Y ya el Señor pues tenía las respuestas de antemano. Es que ya por eso le mandé al profeta a que la escribiera. Para que ustedes mismos leyeran y las próximas generaciones pudieran leer lo que era capaz de nuestro Dios de los cielos hacer cuando hay un pueblo rebelde que no hace la voluntad del Señor. Así que le dice al profeta, escríbela y espera, porque estoy a punto de hacerlo y lo que yo digo, yo lo cumplo. Lo que yo profetizo se cumple. Los hombres pueden profetizar, pero de una manera te vas a dar cuenta cuando una profecía es de Dios y cuando un profeta está siendo utilizado por Dios, porque la profecía se tiene que cumplir. Si no se cumple, fue palabra de hombre. Cuando se cumple, es palabra de Dios. Y por eso el Señor le decía, escríbela, porque yo quiero que la gente sepa que antes de que yo lo haga, ya yo lo había declarado. Ya yo lo había dicho. Ya yo se los había advertido, lo que decía el Señor. Así que, ¿qué es lo que nos ayuda? Mire, hermano, dígame algo rápido. Y aunque yo siga hablando, usted puede soltarlo en voz alta si usted quiere, porque no me va a molestar. ¿Qué es algo? ¿Qué hay en nuestra vida? ¿Qué hay en la vida de la iglesia, del cristiano, del creyente, gloria sea el Señor, que nos ayuda a confiar y creer en algo que no podemos todavía tener en nuestras manos? Yo no sé si usted conoce, gloria sea el Señor, que la palabra de Dios nos da un beneficio, nos da un don, gloria sea el Señor, nos ayuda a que nosotros podamos llamar las cosas que no son como si fuesen y las que no están en existencia para que existan, gloria a Dios, porque el mismo poder y la misma autoridad que tuvo Dios para declarar que los cielos fueran y la luz fuera, Dios nos ha dado poder, Dios nos ha dado autoridad, porque a través de la fe usted puede hacer las cosas. Óigame, gloria sea el Señor. Y Dios lo que quiere, gloria a Dios, es que cuando le decía al profeta, escríbela, pero espera, porque todavía no es el tiempo de cumplimiento. En otras palabras, Dios le estaba diciendo, yo quiero que tú, Habacuc, creas que lo que yo te estoy declarando, yo lo voy a cumplir. Yo no sé qué Dios te ha dicho, yo no sé qué Dios te ha prometido. Yo no sé qué el hombre ha podido profetizar sobre tu vida de parte de Dios, gloria sea el Señor, pero tenlo por seguro que si lo que Dios te dijo, Dios lo va a cumplir. Amén. Porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y toda palabra que sale de la boca de Dios se cumple. Se cumple, gloria sea el Señor. Así que la fe, gloria sea el Señor. Jehová le estaba diciendo al profeta, yo quiero que tú aprendas a vivir no por lo que ves. Yo quiero que tú aprendas a vivir no por las obras. Yo quiero que tú aprendas a vivir por fe. Óigame, lo dice ahí en el versículo 4, gloria sea el Señor. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullecerá o se enorgullece, mas el justo por fe vivirá. Óigame, quiero aclarar esto porque lo dije mal, discúlpeme. No por fe vivirá, por su fe. Usted va a vivir no por mi fe, usted va a vivir por su fe. Aleluya. Así que usted tiene que despertar, aleluya. Usted tiene que, mire, tomar la iniciativa ahora de decirle al Señor, Señor, aunque no vea esta promesa todavía cumplida, aunque me tarde, aleluya, aunque me desespere, pero yo quiero tener fe de lo que tú me dices, tú lo vas a cumplir. Óigame,
Y aquí es donde vamos a ver esta interacción, gloria sea el Señor, entre Jehová el profeta y Jehová el Señor, gloria sea el Señor. Y usted sabe, gloria a Dios, que si usted tiene fe, gloria a Dios, si usted, ¿qué es fe, iglesia? ¿Qué es fe? Aleluya. La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Así que si usted y yo tenemos fe, gloria sea el Señor, si el profeta actuaba y se levantaba y se despertaba en fe, gloria sea el Señor, el profeta tenía que tener la certeza y la convicción de que aunque no era el tiempo todavía de cumplimiento, pero la fe lo ayudaba a esperar y a confiar de lo que Dios le dijo lo iba a cumplir. Óigame, no importa qué tanto tiempo pase. Y usted me dirá, pastor, pero es difícil esperar. No, yo no te he dicho que es fácil tampoco. Porque déjeme decirle, a los 75 años de edad, escuche esto. No es que yo tengo 75, no se asuste todavía. Pero a los 75 me veo bien todavía, ¿verdad? Si lo tuviese. A los 75 años de edad aproximada, Abraham recibe una promesa. Dio un hijo de promesa, de una descendencia, cuando Abraham no tenía nada, a los 75 años de edad aproximada. ¿Y cuándo fue que a Abraham le nació el bebé? Casi 25 años más tarde. Francisca, dilo alto, ¿cuántos años esto es orando por Fortunato? 40 años. 40 años Francisca estuvo orando por su esposo Fortunato. Y para la gloria de Dios, Dios lo salvó. Porque Dios escucha la oración de su pueblo. Porque cuando uno tiene fe, gloria sea al Señor, mire, la fe dice la Escritura que si tuviera fe como un grano de mostaza, le diríamos a esa montaña o a ese monte que se mueve y se tiene que mover. Mire, hermano, cuando usted tiene fe, la fe lo hace tan firme que aunque venga el mismo enemigo a jugar contigo porque tienes algo o estás disfrutando de algo que no tienes, creo que decía el Señor, y el enemigo dice, qué tonto tú eres, y usted por la fe le va a decir, más tonto eres tú. Porque te estás preocupando de algo que ni tiene solución para ti. Pero para mí yo lo creo. Entonces, cuando nosotros caminamos, cuando nosotros nos despertamos en la fe, lo que decía el Señor, escuche esto. La fe nos prepara para no cuestionarle a Dios. Analice bien esas palabras. Te voy a dar unos segundos para que la digieras. Y la dejes caer en tu estómago y comience. Deja que esta frase haga como cuando usted se toma una medicina líquida, que usted siente como que está corriendo por todas las paredes de su estómago. Usted ha sentido eso, ¿verdad? Cuando usted se toma una medicina líquida, usted siente, ¿verdad? Gloria al Señor. Deje que esta frase, la fe nos ayuda a no cuestionarle a Dios. Y eso es lo que Dios quería que el profeta entendiese. Esa es la misma intención que Dios tiene para con nosotros, como decía el Señor, que le creamos a Dios, que no lo cuestionemos, como decía el Señor, sino que nos anime a nosotros a creerle a Él de tal manera, pero que no nos quedemos ahí, sino que también mi fe pueda animar a otros a que crean de la misma manera que yo creo. Eso es lo que hace la fe, iglesia, a motivar a otra gente a hablarles, a animar, a exhortar a otra gente a hablarles, gloria sea el Señor, a hablarle a los injustos para que vengan a Dios y le crean. Mire, hermano, yo no sé si usted se ha sentido contento, gozoso, alegre cuando usted le predica la palabra a un inconverso, un injusto, y ellos dicen, pero espérate, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué tengo que hacer, aleluya, para reconciliarme con el Señor? ¿Qué tengo que hacer para obtener la vida eterna? Usted no se siente contento, aleluya, porque ahí Dios le está dando la oportunidad que a través de su fe usted le pudo hablar a un inconverso, un injusto de la palabra, y por fe usted cree que esa persona puede ser salva. Amén. Óigame, capítulo número 2, todavía estamos, gloria sea el Señor.
Y aunque sea difícil la espera, el Señor todavía seguía tratando con el profeta. Todavía el Señor trataba con el profeta, gloria sea el Señor. Pero ahora de una manera que valdría la pena. Porque en este capítulo 2 le reveló algo al profeta que en el capítulo 1 no le había revelado. Y es el elemento y el don de la fe. Primer capítulo, Habacuc no entendía. Segundo capítulo, como que ya se está alineando. Segundo capítulo, todavía estamos, creo que es en el segundo capítulo. Y mientras estamos en la espera, escuche esto. Mientras usted está esperando su respuesta, mientras usted está esperando en que esa promesa se cumpla, mientras en que el profeta estaba esperando que eso que había escrito, aleluya, tuviera su cumplimiento, gloria sea al Señor, la fe, porque ahora es el elemento de la fe, ahora es el don de la fe en este capítulo, la fe, créame iglesia, créalo iglesia, la fe nos cambia nuestro vocabulario. Mi fe, la fe, aleluya, tienes, aleluya, que cambiarle el vocabulario a la gente del reino de Dios, aleluya. Óigame, la fe tiene que cambiar el enredo de nuestro lenguaje o nuestra lengua que teníamos cuando no teníamos fe, aleluya. Porque la fe me hace creer, la fe me hace tener algo que no tengo, la fe me hace disfrutar de algo que todavía no he podido ver. Así que la fe tiene que cambiar nuestro vocabulario. Y cuando hablo de vocabulario, gloria sea el Señor, ahora lo que usted no hacía antes, ahora usted comienza a hacerlo. Usted comienza a declarar las cosas que no son como si fuera. Eso es lo que hace la fe, iglesia. Ahora, gloria sea el Señor, usted llama a existencia lo que no estaba en existencia. Ahora usted se da cuenta, gloria sea el Señor, que simplemente el don de la fe me da a mí la capacidad de creer en algo, de esperar en algo, gloria sea el Señor, y tener la convicción de que lo voy a recibir, aunque todavía no lo tenga. Hebreos, capítulo 11, verso 1. Usted lo conoce de memoria. Pero el segundo que me encanta es Hebreos 11:6, donde dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y el que se acerca, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Aleluya. Entonces, la fe cambia mi vocabulario. La fe cambia el estilo de vida mía. La fe me ayuda a afirmarme, gloria sea el Señor. Por eso usted va a ver que al principio, en el capítulo 1, el profeta da voces de queja porque no entendía el panorama completo. Pero ahora, en el capítulo 2, gloria sea el Señor, Dios le da la visión, Dios le da la palabra, gloria sea el Señor, y ahora está deseoso porque se cumpla, porque ya lo cree por fe. Aleluya. Óigame, no te me despegues, porque capítulo 3 ocurre algo más maravilloso. Capítulo 1, Dios toma la iniciativa y le da la visión. Capítulo número 2, Dios toma la iniciativa, le da la visión, pero también le da la palabra. En el capítulo 3, usted se va a dar cuenta quien toma la iniciativa es el hombre. Y como la fe cambió el vocabulario del profeta, como la fe trastornó de una manera positiva, o déjame no utilizar esa palabra trastornó porque se usa mucho en un sentido negativo. La fe transformó, aunque trastornó me gusta más. Transformó mente, cuerpo, alma, espíritu, pensamiento, lenguaje de este profeta, que después de que el profeta, gloria sea el Señor, recibe esta revelación, gloria a Dios, y ya ahora por la fe está convencido, gloria a Dios,
su vocabulario cambia y ahora entonces de quejarse, ahora entonces de preguntarle, ahora entonces de decirle a Dios hasta cuándo, o hasta cuándo no vas a hacer algo, o hasta cuándo no me vas a responder. Como el profeta, su mentalidad cambió, ahora es una mentalidad diferente, aleluya. En un tono musical usted se va a dar cuenta en el capítulo 3, aleluya, que el profeta toma la decisión, aleluya, de hacer una oración con una mentalidad muy diferente. Amen. Y yo quiero que usted entienda en esta preciosa mañana del Señor que lo que el profeta está experimentando, usted y yo lo podemos experimentar, aleluya. La fe tiene que cambiar, tiene que trastornar, tiene que transformar mi mente, tiene que transformar mis palabras, tiene que transformar mi corazón, aleluya. Porque lo que yo no veía, ahora lo veo. Lo que yo no disfrutaba, ahora lo disfruto, aleluya. Lo que para el mundo es negro, para mí es blanco, aleluya. Porque Dios está conmigo. Yo voy a pedir que los músicos se vayan acomodando en su lugar. Porque, mire, la fe le cambió totalmente la mentalidad al profeta, gloria sea el Señor. Y en esa oración que el profeta está declarando, en esa oración que el profeta está diciendo, óigame, mire lo primero que está ocurriendo en esta oración. Se parece mucho a la oración que Jesús le dejó a los discípulos y nos dejó como modelo. En esta oración el profeta está comenzando reconociendo la voz del Señor, reconociendo la voz que viene del cielo, pero también con mucho temor. Oí su palabra y temí, dijo el profeta. Y eso es lo que provoca la fe en nuestras vidas, aleluya. Que entendamos que la palabra de Jehová tiene que causar temor en nuestras vidas, aleluya. Tiene que causar que despertemos del sueño en que estamos durmiendo. Tiene que provocar avivamiento sobre mi vida, aleluya. Óigame, la fe y la actitud que agarra el profeta, la actitud que toma el profeta, ahora por la fe lo está haciendo en el Espíritu. Y eso es otro beneficio que nos da la fe, que nos ayuda a dejarnos guiar por el Espíritu. Y por el Espíritu, óigame, el profeta es impulsado a pedirle a Dios que manifieste un avivamiento en medio de lo que su pueblo estaba pasando. Yo sé que usted ha escuchado por muchos años, muchos, yo sé que lo han escuchado, que cuando están ocurriendo tantas cosas negativas, porque Dios está a punto de hacer y derramar un avivamiento. Pues entonces créalo. Porque si no se están dando cuenta, en el mundo están sucediendo cosas negativas. En el mundo están ocurriendo cosas, gloria sea el Señor, que están difíciles. Que muchos no aguantan la presión y se quitan la vida. Se matan unos a otros y toman decisiones equivocadas porque hay tanta presión de lo que está ocurriendo en este mundo. Y el profeta en el Espíritu es impulsado y le dice al Señor en ese capítulo 3, gloria sea el Señor, Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, aleluya. ¿Qué tiempos estaba viviendo el profeta? ¿Qué tiempos estaba viviendo el pueblo de Israel, aleluya? El pueblo estaba a punto de ser destruido, aleluya. El pueblo estaba a punto de que otra nación los viniera y los agasara e hiciera con ellos lo que les diera la gana. Y en medio de ese tiempo, el profeta, por la fe trastornado en el Espíritu, le dice a Jehová, Jehová, en medio de estos tiempos, aviva tu obra. En medio de estos tiempos, manifiesta tu poder. En medio de estos tiempos, haz algo poderoso. Yo no sé si usted, aleluya, usted quiere que la fe lo trastorne a usted. Usted me dirá, pastor, pero entonces aquí lo que la iglesia de Panamá va a estar llena de gente trastornada.
Prefiero que la iglesia esté llena de gente trastornada por la fe en el Espíritu, ¿no? Que la gente esté trastornada por lo que está viviendo este mundo afuera. Óigame, el profeta ora, gloria sea al Señor, para que la misericordia de Dios sea sobre el pueblo, aún en medio del avivamiento. Y aquí es donde yo quiero que usted entienda esto. Avivamiento trae arrepentimiento. Avivamiento trae pureza. Avivamiento trae limpieza. Avivamiento trae sanidad. Avivamiento trae liberación. Avivamiento trae salvación. Iglesia, yo creo que este es el día 29 de enero del año 2022. Iglesia, es tiempo a que entendamos que lo que Dios quiere que nosotros hagamos es que a través de la fe en el Espíritu pidamos avivamiento en este tiempo. Pidamos un despertar en este tiempo para que la iglesia despierte, para que la iglesia sea avivada y para que el mundo entero se dé cuenta que Dios está a punto de hacer grandes cosas, que Dios está a punto de derramar su poder. Aleluya. Una oración, póngase de pie, iglesia. Una oración, aleluya, que donde usted y yo por la fe reconozcamos que Jehová es Jehová Yahweh, aleluya.